Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de los martes de la Academia después de este descanso estival. Hoy tenemos el placer de tener como conferenciante a la profesora Isabel Medina, académica de la sección de Biología y Ciencias da Saúde, y que nos va a presentar una charla titulada Alimentos para unha nutrición saudable e sostible, importancia dos lípidos mariños omega 3. Aunque, bueno, todos los académicos la conocemos muy bien, para los que están inscritos fuera de la academia, voy a hacer una breve reseña de su trayectoria. La profesora Isabel Medina es profesora de investigación en el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo, y allí lidera una línea enfocada en el papel saludable de los componentes del pescado y productos de la pesca, particularmente los lípidos marinos y ácidos grasos poliinsaturados omega 3, así como también sus productos de la oxidación. Su trayectoria científica en este campo es muy extensa, demostrando su liderazgo a nivel nacional e internacional en términos de publicaciones en revistas de alto impacto, libros, capítulos de libro, dirección y participación en numerosos proyectos de investigación y contratos con el sector privado. También dirección de tesis y autoría de al menos 8 patentes. Desempeñó diversos cargos de gestión de la investigación, como es la Coordinación Nacional del Área de Ciencias y Tecnología de los Alimentos del CSIC, y fue adjunta del Área de Transferencia de Tecnología de la ANEP, vicepresidenta de la Plataforma Europea de Investigación Seafood Plus, y fue directora del Instituto de Investigaciones Marinas durante 4 años. Isabel demuestra también una gran actividad divulgadora con el fin de acercar la ciencia a la sociedad, promocionando siempre los productos marinos como fuente de salud, que es de lo que nos va a hablar precisamente en esta charla. Nada, después de esta breve reseña, pues te doy paso, Isabel, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Alicia. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Aquí un poco pasadas por agua en el sur de Galicia. Creo que en toda Galicia es lo mismo. Pero bueno, es para mí un placer estar con todos vosotros y le doy efusivamente las gracias a Juan y a Alicia por haber organizado esta tarde, esta charla compartida, que espero que, bueno, que os resulte interesante y sobre todo motivadora. Bueno, como decía Alicia, vamos a hablar un poco de los productos de la pesca, los productos de la acuicultura, los productos que vienen del mar y su importancia en una dieta que sea saludable y sostenible. Como todos sabéis, la historia de la humanidad está muy ligada a la historia de la alimentación y los cambios profundos en la dieta, en la forma de alimentarse, aquellos primeros seres homínidos, aquellos primeros primates, unidos a cambios medioambientales, fueron determinantes en las variaciones anatómicas y fisiológicas que han conducido, pues, al ser humano que conocemos hoy. Pero los alimentos no son solo una fuente de energía y de nutrientes necesaria para el correcto funcionamiento de las funciones del organismo o de las actividades del organismo. Ya desde tiempos inmemoriales, desde el siglo V a.C., Sócrates nos decía que la medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Los alimentos tienen una serie de componentes, ingredientes que forman parte de los mismos, o bueno, ingredientes, componentes más bien, compuestos que forman parte de los mismos, que tienen una repercusión fundamental en la salud. Esta visión de los alimentos y su relación con la salud es una visión que, como os digo, se conoce desde hace muchos cientos de años, pero que en los últimos 10, 15, 20 años ha cobrado un gran interés y una gran relevancia, sobre todo dada la importancia que el consumidor le da ahora mismo a su salud, a su bienestar y sobre todo por las repercusiones desde el punto de vista de la prevención de enfermedades o el establecimiento de una vida más saludable que pueden estar ligadas a estas dietas, que tenemos que tener en cuenta. Y en esta visión de la alimentación y la salud, los productos de la pesca y los productos del mar, los productos de la acuicultura, pues juegan un papel fundamental.
Un papel fundamental que en España tiene una importancia muy relevante, visto que somos uno de los países que, por nuestra cultura, por nuestra tradición, nos encontramos entre los consumidores más altos de este tipo de productos en el mundo. Esto se hace especialmente relevante en una zona como la nuestra, en Galicia, donde el pescado, los mariscos, los productos del mar forman parte de nuestro modo de vida, de nuestra cultura, de nuestras raíces. El pescado se conoce como una fuente excelente de proteínas, de vitaminas, de minerales esenciales para nuestra salud. Se reconoce como un alimento sano, nutritivo, bajo en calorías, esto desde tiempos inmemoriales, y hoy por hoy la mayoría de los consumidores somos muy conscientes de que gran parte, además de sus proteínas, sus minerales, etcétera, sus vitaminas, gran parte de su acción beneficiosa hacia la salud se atribuye a su contenido en grasas poliinsaturadas de la familia omega 3. Los famosos ácidos grasos poliinsaturados omega 3, el DHA, el ácido graso de 22 átomos de carbono y 6 insaturaciones, o el EPA, 20 átomos de carbono, 5 insaturaciones. Otros, como el DPA y alguno más, también son importantes y se encuentran en estos productos del mar. El pescado, como os digo, y los productos del mar forman parte de nuestra dieta desde hace milenios, y las pruebas arqueológicas, los primeros yacimientos estables de los humanos, las pruebas arqueológicas, los análisis isotópicos, nos confirman que estos primeros establecimientos estables, poblaciones estables, se encontraban en las orillas de los ríos, de los mares, de los océanos, de los lagos, porque tenían un fácil acceso a una fuente de alimentos y el pescado en estas poblaciones era una parte fundamental de la dieta de estas tribus primitivas, ¿no? De estas poblaciones primitivas. La relación del pescado, sin embargo, con la dieta, con el hombre, es una relación que es mucho más antigua, que se remonta a cientos de millones de años antes. En el periodo cámbrico, cuando aparece el metabolismo oxidativo en la atmósfera por la riqueza de oxígeno, aparecen moléculas como es este DHA que, como os digo, es un ácido graso omega 3 que se encuentra en los productos del mar, y existen una serie de teorías, ¿no?, que defienden que aquellas poblaciones que tenían sus establecimientos cercanos a la orilla de las fuentes de productos de la pesca, de productos del mar, es decir, el fácil acceso al pescado, a los mariscos, a las algas, etcétera, son aquellas que incorporaron de manera mayoritaria este ácido graso en su dieta. Y este ácido graso, hoy por hoy, sabemos, la ciencia nos ha demostrado que tiene un papel fundamental en el desarrollo del sistema nervioso y en el desarrollo del sistema nervioso central y del volumen cerebral. Por tanto, aquellas poblaciones cercanas a la costa con una dieta muy rica en pescado incorporaron este ácido graso en su dieta. Mucho más adelante en el tiempo, mucho más adelante en la historia, nos acercamos ya a mitad del siglo XX, en los años 50, cuando los primeros estudios epidemiológicos comparan la dieta de poblaciones que tenían una alimentación muy basada en productos de la pesca, productos del mar, como eran los esquimales, las tribus inuit, frente a poblaciones con una dieta donde los productos del mar escaseaban, como podía ser las poblaciones occidentales de Europa o, por ejemplo, en este caso concreto, se eligió la población danesa para hacer estos primeros estudios. Bueno, estos primeros estudios epidemiológicos, ¿qué demostraron? Demostraron que las poblaciones que se alimentaban con dietas fundamentalmente concentradas en productos del mar tenían menor incidencia de las enfermedades cardiovasculares y un perfil lipídico en sangre mucho más favorable que aquellas poblaciones que no tenían este tipo de dieta. Estos primeros estudios se confirmaron a lo largo de los años con numerosos estudios epidemiológicos y clínicos que confirmaron el papel beneficioso del consumo del pescado y la reducción del riesgo a la enfermedad coronaria.
Dado que el perfil lipídico plasmático de estas poblaciones era mucho más favorable, se atribuyó directamente este efecto beneficioso a la composición de los ácidos grasos de esa dieta, no a la cantidad de grasa que comían los esquimales, porque en grasa comían mucha más cantidad de grasa que las poblaciones estas danesas, pero la composición de esa grasa era diferente. ¿Y cuál era la diferencia en la composición de esa grasa? Pues precisamente lo que hemos comentado antes, ya en el caso de la incorporación del DHA de aquellas primeras poblaciones ancestrales. La alta concentración de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, como el DHA o el EPA. Otros ácidos grasos insaturados que son importantes en la dieta son los ácidos grasos omega 6, que están más concentrados en lo que son las grasas terrestres, grasas que vienen de plantas, de semillas, etc. Aquí tenemos los famosos ácido graso linoleico, el 18,2 omega 6 o el ácido graso araquidónico. Ambas familias de ácidos grasos, omega 3 y omega 6, son esenciales para el correcto desarrollo de las funciones del organismo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema ocurre con lo que os he comentado al principio de la charla. Esos drásticos cambios que han ocurrido a lo largo de la humanidad y que han tenido una influencia determinante en las variaciones anatómicas y variaciones fisiológicas del ser humano. Entonces, uno de estos cambios más grandes ha sido la relación entre la proporción de los ácidos grasos omega 6 y omega 3 que tenemos en la dieta actual. Las dietas primitivas tenían una enorme riqueza de ácidos grasos omega 3 y las proporciones entre estos ácidos grasos omega 6 y omega 3 de la dieta estaban bastante balanceadas, eran una relación 1:1 o como mucho 2:1. ¿Qué nos encontramos con lo que ocurre? ¿Qué ha ocurrido con ese cambio drástico después de la revolución industrial? A partir de la revolución industrial cambia la composición de las grasas de nuestra dieta, de nuestros alimentos, por los motivos que sean, y unos motivos de una mayor productividad, de los animales dejan se cultivan en zonas mucho más restringidas, confinadas, cambia el tipo de pienso, se incrementan los productos con aceites de ácidos grasos ricos en omega 6. El caso es que hoy por hoy nos encontramos con una proporción omega 6, omega 3 de la dieta que está muy lejana a aquellas proporciones 1:1, 2:1 que durante muchos miles de años o cientos de años fueron la composición de las dietas habituales de los seres humanos. Hoy por hoy, en la dieta occidental, la relación entre ácidos grasos omega 6 y omega 3, muy lejana de ese 1:1, está en torno al 15:1, incluso 20:1. ¿Qué ha conllevado esto? Pues ha conllevado a que a partir de mitad o a partir más o menos de hace unos 50 años, hemos observado epidemiológicamente un incremento muy elevado de la tasa de enfermedades cardiovasculares. Este incremento de las enfermedades cardiovasculares, de las enfermedades metabólicas, se ha relacionado directamente con el cambio en la composición de la grasa de la dieta que tenemos ahora mismo en el mundo occidental. ¿Y por qué entonces el pescado y las grasas poliinsaturadas omega 3 que están presentes en el pescado y en los productos del mar, aquellas grasas de las que se alimentan las tribus esquimales, o los japoneses podríamos decir que también tienen una concentración muy elevada de productos del mar y de las algas y plantas marinas en sus dietas, en sus patrones dietarios? ¿Por qué son beneficiosos de cara a nuestra salud? Pues a lo largo de esta charla os voy a intentar convencer de que las pruebas científicas nos demuestran que estos ácidos grasos omega 3 de larga cadena, DHA y EPA, que están presentes únicamente en los productos del mar, no en las especies terrestres, tienen una acción beneficiosa
contra la inflamación y el estrés oxidativo. ¿Y por qué hablamos de la inflamación y el estrés oxidativo? Porque la inflamación crónica y el estrés oxidativo, entendido como un desequilibrio entre las moléculas oxidantes y los antioxidantes que tenemos en el cuerpo, son factores comunes en las enfermedades metabólicas. Y ojo, no son solo factores comunes de las enfermedades metabólicas, son factores comunes de las enfermedades neurodegenerativas, son factores comunes del envejecimiento insaludable y son factores comunes en muchas de las patologías que hoy por hoy pues están presentes en los sistemas de salud. ¿Por qué el consumo de los lípidos de pescado, de los productos del mar, es beneficioso contra la inflamación y el estrés oxidativo? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los organismos humanos, igual que cualquier organismo, reflejamos lo que comemos y la composición de nuestras membranas celulares refleja la composición de la grasa de los alimentos que ingerimos. Por tanto, si nosotros incorporamos los productos de la pesca, los productos que vienen del mar en nuestra dieta, estamos enriqueciendo los lípidos de nuestras membranas celulares en estos ácidos grasos omega 3. Como os decía antes, las membranas celulares necesitan los ácidos grasos omega 3 y los ácidos grasos omega 6. Pero el problema ocurre cuando, debido a un desequilibrio en la ingesta de los ácidos grasos omega 3 frente a los omega 6, las membranas de nuestras células, de nuestros órganos, de nuestros tejidos, están demasiado enriquecidas en ácidos grasos omega 6 frente a lo que deberían de los omega 3. Cuando nosotros enriquecemos nuestras membranas celulares en omega 3, aumentamos la fluidez, la flexibilidad de la membrana, mejoran por tanto las propiedades funcionales de esa membrana, las propiedades de transducción de señales intracelulares, el potencial electroquímico de la membrana y algo que es fundamental de cara a la acción de los ácidos grasos sobre la inflamación es que cambiamos, por tanto, el patrón de metabolitos enzimáticos que se forman por la acción de las enzimas oxidasas sobre estos ácidos grasos. Y esto es algo fundamental en lo que mi grupo lleva trabajando pues bastantes años y que es un tema apasionante, por lo menos para nosotros, y que me gustaría trasladaros esa emoción, ¿no? y esa pasión por lo que hacemos. Los ácidos grasos, como os digo, los ácidos grasos omega 6, el representante fundamental en las células del organismo sería el ácido araquidónico, 20 átomos de carbono, 4 dobles enlaces, y los ácidos grasos omega 6, el ácido eicosapentanoico EPA o docosahexanoico DHA, son sustrato de las enzimas oxidativas. Estamos hablando de las enzimas liposferasas, ciclooxigenasas, los citocromos, las hidrolasas, etcétera, etcétera. Toda esta familia de enzimas actúa sobre los ácidos grasos omega 6 o sobre los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en las membranas, actúan primeramente mediante una hidrólisis del ácido graso de la membrana por una fosfolipasa que libera el ácido graso y una vez el ácido graso está libre, las enzimas provocan su oxidación. En esta oxidación de las enzimas liposgenasas, ciclooxigenasas, etcétera, sobre los ácidos grasos omega 6 y omega 3, se forman toda una familia de metabolitos oxidados. Y aquí está la importancia de estos metabolitos y de los ácidos grasos en la inflamación. Los metabolitos que resultan de la oxidación de los ácidos grasos omega 6 araquidónico tienen un potencial proinflamatorio, son inductores de la inflamación. Mientras que los metabolitos que resultan de la oxidación de los ácidos grasos EPA y DHA tienen un potencial antiinflamatorio. Por tanto, si nosotros tenemos una competencia de ácidos grasos omega 6 y omega 3 en las membranas,
tenemos también una competencia a la hora de la formación de los metabolitos. Si somos capaces, a través de la dieta, incorporando productos de la pesca, de incorporar más ácidos grasos omega 3 en las membranas, el perfil de los metabolitos resultantes estará más enriquecido en metabolitos que tienen un carácter antiinflamatorio. Y esto lo veis muy bien en estas figuras. Estas figuras, estos esquemas, os representan la compleja formación de metabolitos oxidados a partir, en este caso, sería del ácido graso araquidónico, el representante de la familia omega 6. Veis a la derecha, a la izquierda, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, toda una serie de moléculas de metabolitos que son altamente proinflamatorios, mientras que los metabolitos resultantes de la acción de la ruta de las liposigenasas, ciclosigenasas, etcétera, es decir, de las mismas rutas, pero sobre los ácidos grasos DHA, EPA, forman toda una serie de metabolitos que tienen unas características antiinflamatorias. Y esto es apasionante porque esto nos da lugar a lo que se conoce ahora mismo, en lo que se está trabajando mucho a nivel, en esta línea de unión, en esta fina línea de unión que une la biología, la biomedicina, la química, la nutrición, en identificar y estudiar de manera funcional qué metabolitos de estos resultantes de los ácidos grasos DHA y EPA no tienen solo un poder antiinflamatorio, sino que van mucho más allá. Tienen un poder de resolver la inflamación. Son los metabolitos resolutores de la inflamación. Y este proceso de resolución de la inflamación es un proceso, como os digo, apasionante. La resolución de la inflamación es un proceso biológicamente natural que ocurre en un organismo cuando se inflama, porque el organismo tiene una respuesta natural a intentar resolver esa inflamación y volver a la homeostasis, a su condición de equilibrio. ¿Qué ocurre cuando el proceso de resolución de la inflamación falla? Que nos encontramos ante un estadio de inflamación crónica. Y ese estadio de inflamación crónica es el que se asocia a enfermedades metabólicas, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades, bueno, mucho más graves todavía. Las drogas, como conocéis, el ibuprofeno, la aspirina y tal, son drogas que actúan contra la inflamación. Bueno, pues sin tener que irnos a las drogas, a través de el estudio de la funcionalidad de estos metabolitos de los ácidos grasos omega 3, podemos llegar a plantear también estrategias sinérgicas que nos ayuden a resolver la inflamación. Es decir, a compaginar la dieta como una herramienta más para modular esa inhibición de la inflamación crónica, ¿no? O esa ayuda a mantener el organismo en unas condiciones homeostáticas. Y aquí estamos hablando de todos los metabolitos que resultan del DHA y el EPA, las famosas resolvinas, maresinas, protectinas. Todos estos compuestos, hoy por hoy, existen evidencias científicas que tienen un papel muy importante en la prevención o en la ayuda a prevenir la inflamación en contextos de enfermedad neurológica, en contextos de enfermedad metabólica, en contextos de protección neuronal, en contextos de infección bacteriana, etc. Y como os digo, son metabolitos que resultan de directamente los ácidos grasos omega 3 que tenemos en los organismos marinos. Para que veáis un ejemplo ya en el laboratorio, aquí tenéis, por ejemplo, la formación de protectina, uno de los resolutores de la inflamación, en un estudio en animales donde la inflamación se la proporcionábamos a través del consumo de una dieta hipercalórica, muy rica en grasa y en azúcar.
el tejido de estos animales estaba inflamado. Cuando estos animales se alimentaban, tenían un suplemento una vez a la semana de 250 miligramos de un aceite de pescado con un contenido alto en DHA y EPA. Aquí podéis ver, por ejemplo, el aumento fundamental y significativo del resolutor de la inflamación en su tejido adiposo. Es decir, el tejido adiposo de estos animales, cuando estaban suplementados con aceites de pescado, presentaba unas características de resolución de la inflamación, de inhibición de la inflamación, muy superiores frente al control. Para que veáis también un ejemplo de lo último que hemos hecho en el laboratorio, esto es muy, o por lo menos a nosotros nos resultó muy interesante, muy curioso, muy divertido también, ver cómo las distintas composiciones de los aceites que tenemos en la dieta podían no influir en un fenotipo más proinflamatorio o antiinflamatorio. Y para ello, en este caso nos centrábamos en enfermedad neurodegenerativa y en neuroinflamación y analizábamos los tejidos cerebrales, en particular el córtex cerebral, de una serie de ratones, de experimentos de ratones que estaban alimentados con dietas normales, pero con un suplemento semanal de un aceite con grasa muy saturada, como el de coco, un aceite de grasa medianamente insaturada, como podía ser un aceite de soja, y un aceite muy insaturado, muy rico en nuestros ácidos grasos omega 3 de origen marino, que era un aceite de pescado. Bueno, lo primero que veíamos era que también el córtex cerebral se enriquecía, las membranas del córtex se enriquecían en los ácidos grasos del pescado, en el DHA, frente a los animales que no habían sido alimentados con el aceite de pescado, y se enriquecía a base de disminuir la cantidad de araquidónico, ¿no?, del omega 6 en las membranas del córtex. Cuando fuimos a estudiar el patrón de metabolitos oxidados, pues nos encontramos con que los animales alimentados con la grasa más saturada, la grasa de coco, tenían un aumento muy importante, una concentración elevada de metabolitos proinflamatorios, mientras que aquellos que habían sido alimentados con el aceite de pescado tenían una concentración mucho mayor de los metabolitos que eran antiinflamatorios, ¿no? Esto lo veíamos muy bien, aquí lo veis en metabolitos particulares, los que proceden del DHA, aquí lo veis, las barras en azul son las de los ratones que se alimentaron con el pescado, y los metabolitos que son antiinflamatorios resultantes del DHA aumentan en el grupo de ratones alimentados con el pescado, y los metabolitos proinflamatorios resultantes del araquidónico, del omega 6, disminuyen de manera correlativa en aquellos grupos de ratones alimentados con pescado. ¿Qué pasó con los resolutores de la inflamación? Pues lo mismo. Maresinas y protectinas aparecen concentradas en las membranas cerebrales de los ratones alimentados con los aceites de pescado. ¿Vale? Al final, el resultado de todo este patrón de metabolitos, ¿qué nos ha dicho? Nos ha dicho que los ratones alimentados con aceite de coco tenían un fenotipo proinflamatorio, fenotipo que se reflejó en el cerebellum y en el córtex cerebral, mientras que los ratones alimentados con el suplemento de aceite de pescado mostraban un fenotipo completamente antiinflamatorio. Esto, pensad que ocurre en un estudio solo de 4 meses, donde los ratones fueron alimentados solo una vez a la semana con una dosis de aceite de pescado. El ratón, si tiene una vida aproximada de 2 años, 4 meses, ¿qué puede ser? Pues un octavo de su vida, ¿no? Pues solo alimentándose durante un octavo de su vida, unos ratones sanos, sanísimos y jóvenes, ya presentaban estos cambios en los fenotipos inflamatorios en su córtex cerebral. Imaginaros si lo inducimos esta alimentación durante toda la vida.
Quería traeros también los trabajos que estamos haciendo relacionados con estos metabolitos que vienen de los ácidos grasos omega 3 en un contexto neurológico. Y, por ejemplo, quería presentaros cómo estos metabolitos de los ácidos grasos son actores fundamentales también en las terapias que ahora mismo se están barajando y se están planteando para combatir enfermedades neurológicas como puede ser el Alzheimer. A través de colaboraciones que tenemos con nuestros colegas de los institutos de neurociencia, estamos trabajando en ver cómo las dietas que tienen aceites de pescado, combinadas con terapias génicas, son capaces de promover la formación de los metabolitos resolutores de la inflamación y ayudar así en el mantenimiento de esa homeostasis a nivel de la inflamación, ¿no? A nivel del cerebro. Aquí lo tenéis, por ejemplo, como los ratones control, frente a ratones transgénicos con Alzheimer, los ratones control presentan un mayor contenido de DHA, de araquidónico en la corteza cerebral, y cómo los ratones transgénicos con Alzheimer, los controles tienen una disminución importante de esta cantidad de DHA, y cuando estos ratones con Alzheimer son tratados con una terapia génica, cómo intentan recuperar, como veis aquí en la barra de la derecha, sus niveles de DHA. ¿Y esto en qué se traduce? En una mayor proporción de metabolitos antiinflamatorios y de resolutores de la inflamación en aquellos grupos de terapia génica donde habíamos suministrado también aceite de pescado. Ya por último, para terminar, deciros que además de la inflamación, los ácidos grasos omega 3 procedentes de los productos del mar tienen un papel antioxidante, tienen un papel de defensa contra el estrés oxidativo. Este estrés oxidativo, que es también una característica común de enfermedades metabólicas, de enfermedades neurodegenerativas, y que se asocia a ese desequilibrio entre las especies demasiado oxidantes, especies prooxidantes que tenemos en el organismo, y que nuestros sistemas antioxidantes no son capaces de mantener a raya, ¿vale? Ese desequilibrio entre prooxidantes y antioxidantes es lo que se conoce como estrés oxidativo. Y como os digo, es algo que va parejo al proceso de envejecimiento, al proceso de alteración metabólica, al proceso de alteración neurodegenerativa. Bueno, nosotros estudiamos la acción beneficiosa de los aceites de pescado sobre esa defensa frente al estrés oxidativo, analizando los lípidos de las membranas, pero sobre todo las proteínas de las membranas. Cualquier alteración que oxide las proteínas va a hacer que las proteínas de los sistemas biológicos pierdan su función, pierdan funcionalidad. Esto ocurre cuando nosotros tenemos un exceso de oxidantes en el medio. Los oxidantes en el medio producen la oxidación de proteínas. Uno de las mayores dianas y de las mayores reacciones de oxidación que ocurre es la formación de los carbonilos en las proteínas, y esas proteínas oxidadas, carboniladas, pierden su función. Bueno, aquí tenéis una gráfica donde os enseño la relación de esta oxidación de proteínas con la dieta. Una dieta estándar tiene unos niveles de carbonilación de proteínas, por ejemplo, en el hígado, de unos experimentos de roedores, que es la barra verde. Cuando esos roedores tienen una dieta muy insana, muy alta en grasa y en azúcar, aumenta la oxidación en el hígado de sus proteínas, con el consiguiente daño funcional. Numerosos trabajos pues confirman esta relación, ¿no?, del estrés oxidativo con las dietas insanas, y cómo el suplemento de aceites de pescado provoca una reducción en esa oxidación de proteínas, ¿no?, y en la oxidación de lípidos. Aquí veis, por ejemplo, algunos de los resultados de laboratorio, donde veis el tejido adiposo, ¿no? A la izquierda veis los ratones, los roedores alimentados con una dieta normal. En el medio podéis ver el tejido adiposo de ratones, de roedores alimentados con una dieta muy alta en grasa,
que ya empiezan a verse muy importantes las manchas, ¿no? Los spots de oxidación de las proteínas, y como esos mismos ratones alimentados con una dieta insana, cuando a la dieta insana se le añade el aceite de pescado, cómo disminuye la oxidación de proteínas, y en la tabla de abajo en verde podéis ver qué proteínas son las que están protegidas por ese efecto beneficioso del consumo de aceites de pescado. Todas estas proteínas que están protegidas gracias al consumo de aceites de pescado tienen un efecto o están implicadas en rutas metabólicas relacionadas con la lipogénesis, el metabolismo del fosfato, el transporte lipídico, la oxidación de ácidos grasos, la glicólisis, etc. Por tanto, una inhibición en la oxidación de esas proteínas provoca una mejora en todas esas rutas, ¿no?, metabólicas. Y ya por último, deciros que yo he centrado esta charla, y en lo que centramos nuestro trabajo es, como os he dicho al principio, en la inflamación y en el estrés oxidativo, pero los ácidos grasos omega 3 del pescado tienen también otros mecanismos de acción beneficiosa, modulando genes. Por ejemplo, bueno, pues estas poblaciones de esquimales se sabe que tienen una modulación específica de desaturasas y elongasas. Se sabe que hay importantes receptores como son el GPR120, que actúa en la modulación del tejido adiposo marrón, tejido adiposo pardo y tejido adiposo blanco, etcétera, ¿no? Y nada, con esto finalizo mi charla. Espero haberos convencido, ¿no?, de que el consumo de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 de larga cadena a través de la incorporación en nuestra dieta de los pescados, mariscos, algas, microalgas, etcétera, es fundamental de cara a la prevención de nuestra salud, a mantener una vida y una dieta saludable. Y nada, y daros las gracias por haber estado aquí, dar las gracias a mi grupo, con el que llevo trabajando muchos años, y que bueno, son trabajadores incansables, apasionados, y que son los grandes artífices de todas estas cosas tan bonitas que estamos haciendo. Y nada más, muchas gracias, y aquí estoy para lo que queráis preguntarme. Bueno, muchas gracias, Isabel, y enhorabuena, tanto a ti como dices tú, como a todo tu grupo, por todo lo que estáis realizando. Desde luego, a mí me convenciste, yo ya estaba convencida de la importancia del consumo de pescado. Mira, bueno, recordar a los panelistas que los que quieren hacer cualquier comentario o pregunta, que levanten la mano y les voy pasando. Y los que están fuera, que no son panelistas, pues que dejen sus preguntas o sus comentarios en el apartado de preguntas y respuestas, que está en la parte inferior de la pantalla. Y ya voy a empezar dándole paso a una pregunta que aparece aquí, y te dice, bueno, dice, tengo dos preguntas. ¿Hay una manera óptima de preparar los productos del mar para potenciar sus beneficios nutricionales? Esto es una. Y la otra, ¿hay alternativa vegana para alcanzar esa proporción 2,4/1 omega 3, omega 6? Has mencionado algas, ¿verdad? Dice, algas, biotecnología. Bueno, esas son las dos preguntas. A ver, entiendo, cuando pregunta sobre la preparación, entiendo el cocinado, ¿no? Entiendo que se refiere a la preparación culinaria. Y seguramente sí, no sé si contestará después aquí. Sí, supongo que se refiere a eso. Entiendo que es eso, la preparación culinaria. Bueno, vamos a ver. La preparación culinaria es importante porque temperaturas muy altas, como pueden ser pues una fritura durante un tiempo muy largo, pueden afectar a estos ácidos grasos, que son muy susceptibles, ¿no?, porque tienen una cadena muy larga y muchos ácidos y muchas insaturaciones. Pero normalmente los tiempos de fritura son muy cortos, entonces tampoco daría tiempo a que la degradación fuera muy importante.
no sé, hay una cosa muy importante a la hora de hablar de alimentación, sobre todo en nuestro mundo occidental, y es que el consumidor occidental eh, se preocupa ahora mismo mucho de la salud, pero para el consumidor occidental la parte sensorial es muy importante. Entonces, comemos por placer también, forma parte de nuestra cultura, comemos lo que nos gusta y así como pues otras poblaciones en otras zonas del mundo tienen que comer por un problema de supervivencia, de tener los suficientes nutrientes, ¿no? Lo que sería evitar la malnutrición, el consumidor occidental busca otra cosa. Busca ese mantenimiento de la salud, pero también busca el placer. Entonces, hablando de la cocina y la hora y cómo preparar estos productos del mar, pues yo casi diría que pues depende de cómo uno se enfrente a lo que es esa parte culinaria y esa parte sensorial. Y sobre todo lo que es importante es que el consumo tiene que ser frecuente. Entonces, tenemos que compaginar esa atracción por el plato, por lo que vemos, con que la frecuencia del consumo sea la adecuada. Por tanto, podemos suministrar estos compuestos en la dieta a través de múltiples preparaciones. Las conservas son una forma muy sencilla de suministrar estos ácidos grasos. Conservas de todo tipo de producto marino. Un producto ahumado, un producto pues eso, un producto fresco, un producto congelado, un producto salado. Hay cantidad. Y hay una variedad de precios también importantísima. Estamos hablando aquí de una zona donde tenemos un acceso muy sencillo, ¿no? A lo que es toda una gama de productos del mar. En otras zonas más al interior, no hablo de España, pero en otras zonas del interior de Europa, pues el acceso no es tan sencillo. Sin embargo, la, el incorporar este tipo de productos en la dieta es algo que la Organización Mundial de la Salud, las agencias europeas, las agencias americanas de la alimentación, todo el mundo lo recomienda por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Bueno. Y en relación a lo que preguntaba de la biotecnología, tiene toda la razón. El mundo de las microalgas es un mundo que incluso el mundo de las algas, que es una opción para las personas que optan por ser vegetarianas y veganas, muy importante. Vale. Aquí están diciendo algún espectador de que no se escucha bien lo que hablamos. Yo escucho perfectamente. Entonces ya no es problema mío, si se puede, técnico. Isabel, tú tienes en lo máximo, ¿no? Yo La lo voz. tengo en lo máximo, Vale, sí. bueno, vale. Yo también. Bueno, aquí hay manos levantadas. Juan, cuando quieras. Hola, bueno, buenas tardes. Hola, Juan, Isabel, ¿qué tal? estupenda presentación, ya estábamos convencidos, pero ahora mucho más. Tengo una pregunta que a lo mejor puede resultar un poco así. Estás comentando que estos metabolitos que producen estos efectos antiinflamatorios, incluso que son resolutorios de la inflamación, Sí. que vi en las gráficas que pusiste unas tablas que eran tablas relativas, pero ¿cuáles son las concentraciones absolutas? Porque claro, tú mencionaste el ibuprofeno, por ejemplo. Ibuprofeno estamos tomándonos dosis de 1 gramo. Sí, Unos 5 litros de sangre estamos hablando de 200 sí. miligramos por litro, 3 veces por día. La pregunta es, ¿estos metabolitos que se producen en el metabolismo de los omega 3, a qué concentraciones se alcanzan? Ya Pues entiendo mira, que es un Juan, tema a largo plazo, pero esta es una batalla actualmente abierta en el campo de la medicina y de la farmacología. ¿Por qué? Porque hay una batalla comercial entre las compañías que promueven el consumo, como no, del ibuprofeno, de todos los antiinflamatorios que conocemos bien,
y las compañías que están empezando a apostar por estos resolutores de la inflamación. La concentración, a ver, los resolutores de la inflamación a través de la dieta, date cuenta que yo estoy incorporando a través de la dieta ácidos grasos en las membranas. Si yo estudio esos tejidos, la formación de esos componentes, pues yo qué sé, yo la puedo detectar a nivel de los ppms, incluso ppbs, ¿vale? Que es una concentración muy pequeña. Pero el tema no está en la concentración, sino en la eficacia que tienen y en que están in situ, se están produciendo in situ. Pero las compañías farmacológicas, la batalla que tienen ahora no es en el sentido de que yo incorporo el ácido omega 3 a través de la nutrición y la dieta y eso produce el resolutor, sino que están de manera biotecnológica produciendo estos resolutores de la inflamación, resolvinas, protectinas y maresinas, para comercializarlos como el propio producto. Eso es. Y eso no daría el mismo resultado, según tú. A ver, aquí lo que estamos hablando, la dieta no puede, para mí la dieta, la nutrición, la estrategia de la dieta, de la nutrición, será siempre preventiva, pero no puede ser una estrategia que una vez que uno tiene una enfermedad actúe como un medicamento, ¿vale? Pero sí la dieta puede tener un efecto modulador preventivo. Y al revés, una dieta insana puede llevarnos a una situación también de provocar una enfermedad por una determinada, ¿no? Pues eso, un determinado efecto después a nivel de la inflamación crónica, del estrés oxidativo, etcétera. Pero bueno, eso lo sabemos, ¿no? Las dietas aquellas de aquellos que habían estado comiendo un año, ¿no? Las hamburguesas y todo aquello. Pero mira, esas concentraciones de ppm las obtienes ¿en dónde exactamente? Pues mira, depende. Por ejemplo, en un tejido adiposo se obtienen con mucha mayor, en mayor nivel, porque el tejido adiposo es todo graso, Claro. ¿vale? En la corteza cerebral las detectas a un nivel mucho menor. En el plasma se detectan bien, pero en el plasma no son tanto reflejo de lo que está pasando en el órgano, porque el plasma al Pero final... en la sangre En la sangre, lo que te por estoy diciendo, ejemplo, en el plasma. por comparar, uno estamos hablando de 200 miligramos por litro, en el caso de un fármaco. ¿Aquí qué concentración tendría en el flujo sanguíneo? Pues lo que te digo, estamos del orden de ppm. ppm, ¿no? Que serían miligramos litro. No. Ah. Y estos intermediarios, estos metabólicos, no entendí muy bien. Si se aislaran, ¿se podrían utilizar directamente? Es lo que te digo. Ya, pero... Exacto. En eso están las compañías Ya, pero tecnológicas ahora mismo. lo que no entendí fue tu opinión. Mi opinión es mi opinión es que deberían funcionar. Mi opinión es que deberían funcionar. Más que nada porque que es una de las preguntas que hay que entender. ¿Por qué estos metabolitos existen en el medio marino y no existen en otro lado? Porque estos metabolitos existen porque estos ácidos grasos, omega 3, DHA y EPA, están en el medio marino, ¿no? Entonces, ¿cuál es su papel? El día que entendamos cuál es su papel en el medio marino, entenderemos mejor, ¿no? Por qué están ahí y cómo su funcionalidad se puede aprovechar. Pero eso ya recae en el campo, ya te digo, de la farmacología, de la biotecnología. Yo aquí estoy hablando de la dieta y bueno, y lo que os he querido un poco mostrar es eso, cómo a través de la dieta podemos enriquecer las membranas y esas membranas, además de mejorar su fluidez y su funcionalidad, tienen
otra serie de propiedades, ¿no? Que están muy relacionadas, esto tanto, en este caso que era el que os quería traer, en la resolución de la inflamación. Muy bien. Bueno, le paso la palabra ahora a Beatriz, que está ahí con la mano levantada. Sí, bueno, muchísimas gracias, Isabel. Me da mucha rabia porque llegué tarde, que lo tenía mal apuntado en la agenda y tenía que ir a media hora más tarde, pero Nada, de no te todos modos, preocupes. lo que te escuché ya me llegó para convencerme De que de que tienes que tengo ir que al salir mercado corriendo al mañana. supermercado porque me entró mucha ansiedad. Entonces, tengo preguntas prácticas porque no voy a ir al contenido científico de tu presentación, que no tengo ni idea de eso, ¿no? Soy economista. Pero cualquier animal marino sirve, es decir, tanto cefalópodos como moluscos, Sí, como por eso os pescados, digo todos que, claro, por los que eso os viven en digo el mar. que, por eso os digo que hay una gama de precios, ¿no? Porque el pescado se asocia, o los productos del mar se asocian, bueno, a un nivel adquisitivo determinado, pero no tiene por qué ser así. Una sardina, un jurel, un cefalópodo, bueno, un pulpo, por supuesto. Sí, eso es caro. Y también los de piscifactoría, claro. Claro, también los de Claro, piscicultura, sí, sí. claro. Date Y cuenta que para que el pez crezca, los piensos de piscifactoría tienen que tener omega 3, vale, ¿vale? vale. Y dices 2, 3 veces por semana, pero una sola vez al día, o sea, una ración normal. A ver, tú puedes comer y cenar, puedes cenar un bocadillo de, no sé, de caballa De atún en lata, ¿no? o de una ensalada de atún, por ejemplo. Mira, volviendo a lo que me decías de los peces, y todos los organismos los tienen, hay unos organismos que son los que viven, esto Fitz sabe más que yo, los que viven en profundidades abisales, ¿no? Esos tienen muy pocos ácidos grasos omega 3. No, Alicia, tú igual también lo sabes. No sé exactamente, lo de las... Esos tienen sobre todo ácidos grasos muy saturados y monoinsaturados. Pero bueno, esos no son los que... O sea, que no conviene tomar peces que vivan muy abajo, ¿no? No, no, estoy hablando de profundidades abisales, los Avisales, o que sea que encuentras no en el hay. mercado. Vale, vale. Y mira, ¿y los suplementos esos que venden de omega 3 sirven para Sí, algo o no? No digo de sí. farmacológicos, sino que A venden ver, en tiendas de... los suplementos lo que pasa es que hay que fijarse mucho en... hay un aceite, hay aceites de pescado, digo aceites terrestres, que tienen también ácidos grasos omega 3, pero que son de menor longitud de cadena, que es el 18,3N3, que es el ácido linolénico, que está en el aceite de linaza, por ejemplo. ¿Vale? Las nueces tienen mucho 18,3 omega 3. ¿Vale? Son aceites que son también omega 3, pero no son exactamente los mismos. Entonces, por supuesto que también son buenos, pero no son los mismos. ¿Vale? Ahora mismo, otra de las cosas que estamos haciendo en el grupo es analizando los metabolitos de plantas marinas que tienen 18,2 y 18,3, o algas marinas que tienen 18,2 y 18,3, para ver si tienen metabolitos, y si esos metabolitos, que los tienen, ya los hemos visto, para ver si esos metabolitos también tienen actividad biológica. Y esto Entonces, sí que sería fácil de cultivar. ¿existe algún suplemento que venda en un herbolario que sea aceite de pescado y que valga o no? Sí, bueno, casi todos los que tienes en el... Lo que pasa, tienes que ver muy bien la pureza. Hombre, en principio tienen que cumplir con la reglamentación, pero uno de los problemas que hubo siempre es la contaminación, ¿no? De contaminantes liposolubles en estos aceites. Pero bueno, tienen que cumplir la reglamentación si están a la venta. Hay después distintos tipos de aceite. Por ejemplo, hay un aceite que es más caro, que es el aceite de krill, que es un aceite del krill. ¿Sabes cuál es? Es una especie de camarón pequeñito que vive en el Ártico. Y esos aceites de krill son aceites muy polares, porque son en forma, la molécula es un fosfolípido, la mayoría son muy ricos en fosfolípidos. Entonces tienen una forma química diferente y, y tienen una absorción quizás un poco mejor, ¿vale? Vale.
Gracias. Nada. Isabel, quería hacerte un comentario. Sabes que hay una tendencia de los consumidores a sacarle la piel al pescado, Sí, que para mí estropean el pescado. A mí un pescado sin sí. piel pues pierde la gracia, ¿no? Pero desde el punto de vista de contenido de estos ácidos grasos omega 3, en la piel de pescado hay más acumulación. La piel, la parte subcutánea, Sí, ahí debajo de la se piel, acumula, ¿no? es donde se concentra toda la grasa. O sea que es beneficioso. Claro. Hay que decir al consumidor que tiene que consumir la piel del pescado. Además es riquísima. Y más Por lo menos a mí me lo parece. bueno, hay la tendencia de sacar la piel y Sí, eso. sí, mis hijos, por ejemplo, pues son los primeros, pero a ver, después es verdad que hay pieles de pescado que son muy duras, ¿no? El pez espada tiene una piel muy dura. Eso sí. Pero, por ejemplo, la piel del salmón es riquísima, la utilizan los chefs. La del lenguado, la del rodaballo, si se escama bien y eso, pues son. Pero bueno, que los chefs utilizan la piel del pescado como una herramienta más en sus recetas, ¿eh? Bueno. Bueno, aquí hay una pregunta de Carlos Espuch, que dice que te felicita por la charla y dice, me gustaría saber si estos mediadores lipídicos son capaces de modular la membrana de las mitocondrias. Ah, pues vamos a ver, sinceramente no lo sé, pero supongo que sí, porque supongo que sí, pero no lo sé, Carlos, no lo sé. Bueno, te perdonamos por no saberlo. Entiendo que sí, pero no lo sé. Bueno, y enlazo aquí con otra persona, Carca Mariuxi, dice, hola, un gusto saludarlo. ¿Se podría encapsular directamente por medio de emulsiones algunos de estos metabolitos del EPA y DHA? O sea, no digo encapsular solo los omega 3 que ya existen encapsulados de venta al público, sino encapsular directamente los metabolitos solutores. Sí, se podría encapsular, se podría introducir en un exosoma, sí. Bueno, de acuerdo. Bueno, ¿alguna? Franco, ¿no? Franco, sí, que no lo había visto. O no levantó la mano, no lo vi. No, es que la levantaba manualmente, no había dado la tecla. Vale, por eso, vale. ¿Qué hay, Franco? Cuando quieras. Pues buenas tardes. Bueno, muchas gracias Isabel porque la charla ha resultado de lo más ilustrativa, más sobre aspectos que a mí no se me había ocurrido pensar. O sea que hay otros aspectos de los metabolismos, o sea, de los lípidos en general, de la composición de ácidos grasos que sí he pensado en otros tiempos, pero sobre esto no. Pero bueno, voy a las preguntas concretas. Eh, por lo que lo que has dicho y lo has comentado en las preguntas, actualmente la fuente de ácidos omega 3, me refiero en plan, no como consumo directo de pescado, sino en plan de suplementos, pues da la impresión de que se obtienen directamente a partir de subproductos del pescado, por así decirlo, ¿no? Aprovechando eso. También has comentado que los de piscifactoría valen igual, mientras sea la misma especie, ¿no? Entonces, esa era una de las preguntas que te iba a hacer yo, pero bueno, si hay especies que están digamos, en cultivo de esas, pues muy bien. De hecho, yo te diré que en la farmacopea europea hay monografías, o por lo menos una, yo creo que hay más de una, pero dedicadas al producto ácido graso omega 3 con origen de pescado y se describe perfectamente cómo hay que obtenerlas y cómo se hace. Entonces, yo diría entonces que para los que se venden en las tiendas de suplementos alimenticios hay que fijarse bien en las etiquetas y estar convencido, vamos, que venga claramente de que provienen de pescado, ¿no? Sí. Y otra de las preguntas que te iba a hacer era, bueno, a lo mejor actualmente no, pero cabe en lo posible que esos ácidos omega 3 se puedan producir, creo que sería algo difícil, pero bueno, se puedan producir por vía de química normal, de laboratorio o de industria química. En ese caso sería lo mismo, ¿no? ¿Sabes cómo se están produciendo, Franco? Ya está en el mercado a través de plantas transgénicas. ¿Perdón? A través de plantas transgénicas. Ah, ya, sí. Eso ya está ahora mismo en el mercado.
Porque volviendo, y esto enlaza con con la acuicultura, con lo que me decías antes, una de las demandas más grandes, de los retos más grandes que tiene la acuicultura actual es conseguir esos aceites de pescado que son necesarios para que los piensos puedan tener el contenido de omega 3, sobre todo en las primeras fases del pescado, cuando es una larva y un alevín, que ahí es crítico. Los piensos tienen que tener una cantidad mínima de estos ácidos grasos omega 3, por tanto, de aceite de pescado. El aceite de pescado cada vez escasea más y es más caro, sobre todo desde que China pues también demanda, ¿no?, estos piensos y han entrado en el mercado. Entonces, esto lo sabe Alicia mejor que yo y probablemente Bea también. Hay una lucha comercial y una lucha científica por postular fuentes alternativas de ácidos grasos omega 3 para el sector de la acuicultura. Las plantas transgénicas, donde se han modificado las elongasas y sobre todo las desaturasas, ¿vale?, para conseguir que sean capaces de producir estos ácidos grasos de 20, 22 átomos de carbono y 5 o 6 dobles enlaces. Han sido los franceses con los canadienses, están ahora mismo ya en el mercado. Y supongo que pues en breve, ahora mismo supongo que el precio será carísimo, pero dentro de unos años veremos cómo se hace accesible al mercado. Eso de cara a fuentes alternativas de omega 3. Y en relación a la acuicultura y a los piensos, lo que os decía de que los pescados de acuicultura también aportan ácidos grasos omega 3, es así. La concentración probablemente sea muy inferior, no, pero es inferior la concentración por gramo de tejido, por gramo de músculo o de filete que nos vamos a comer. La concentración es inferior como ácido graso omega 3 en la cantidad de grasa que hay a la del pescado salvaje. Pero como los pescados de acuicultura tienen más grasa, porque almacenan más grasa que el pescado natural, al final el balance de masa es prácticamente igual o incluso superior para el pescado de acuicultura, ¿vale? Es decir, un salmón de acuicultura o una dorada de acuicultura, a lo mejor en proporción, tiene menos omega 3 que la dorada salvaje o el salmón salvaje. Pero como tiene más grasa, yo como al final igual cantidad de gramos o de miligramos. Y otra cosa, esto es una pregunta un poco especulativa, que no sé si se ha estudiado o no, pero en relación con las grasas, la relación saturada e insaturada, Sí. yo lo que observo es que en animales, no hablo de plantas, de animales, los animales cuanto más de sangre caliente son, tienen más proporción de grasa saturada, mientras que Sí. los de sangre fría y que viven en ambiente frío tienen más concentración de ácidos insaturados. Lógicamente tendrá que ver con la fluidez de las Claro, porque grasas. necesitan que la membrana... Claro. Entonces, lo que yo pregunto es si concretamente esos omega 3, si ha habido algún tipo de estudios de que según donde crezca el pez Sí, con la sí, sí. temperatura media del agua, si Y tiene según más la o época menos. del año, sí, eso es así. Eso se ve muy bien en las especies que migran, ¿sabes? O en las especies estas, pues eso, por ejemplo, sí, las especies que almacenan mucha grasa porque tienen que migrar y necesitan energía para la migración, se ve muy bien, sí. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, gracias a ti. ¿Algún comentario más? Y una curiosidad, Isabel, dentro de los moluscos, ¿cuál sería el moluscos gallegos? Vamos a hablar de Galicia. Los moluscos gallegos, ¿cuál sería el molusco líder en acumulación de omega omega 3? Sí, el mejillón, berberecho, almeja. No sé si lo sabes nada. A ver, la verdad es que tienen en concentración estos productos, y de hecho es una de las cosas que me
¿no? Que se declaran, ¿no? Para incorporarlos en la dieta, que tienen muy poca grasa, muy poco colesterol, muy poco tal. Pero la poquita grasa que tienen está muy concentrada en omega 3, ¿vale? Cualquiera de ellos. Lo que pasa que, bueno, cualquiera. Más o menos tienen concentraciones muy parecidas. Sí, Tienen muy poca grasa, pero esa grasa está muy concentrada en omega 3. sí. Vale. Bueno, aquí levanto la mano otra vez, Juan. Juan, cuando quieras. Y bueno, son curiosidades. Mira, hubo una época hace unos años que hubo un interés muy grande a nivel, al menos, investigación, incluso precomercial, por el cultivo de microalgas, justamente para la producción de pufas y como dieta alimentaria. Me da la impresión de que ese interés, al menos en el mundo de la investigación, ha decaído un poco. ¿Es tu impresión esta también? Y si es así, ¿por qué? Pues ¿sabes por qué? Porque la corriente del Niño estos 2 últimos años ha sido muy favorable, hay mucha anchoveta en Perú y no hay tanta demanda de aceites alternativos. Es así de claro, es un tema comercial. Pero es que ni siquiera estoy viendo que a nivel de investigación, que hubo una época que era... A nivel de investigación, por ejemplo, ahora mismo está abierta una llamada europea que cierra este lunes sobre bioprospección para organismos marinos para producción de aceites de pescado, de aceites omega 3. Y esta Pero, es una llamada de 6 millones de euros por proyecto, 12 millones de euros en total. Acaba este viernes, Juan. Y me consta que está media Europa, ¿sabes? Todos los centros de investigación marina presentando propuestas. pero en base a microalgas, ¿o no? Microalgas, protozoos, protistas, A virus, ver, bacterias. yo o sea, no dudo del interés, pero el de las microalgas, que hubo un momento es que hasta era comercial, hasta aparecía en la televisión. Sí, sí, yo me acuerdo. Repsol decía que estaba investigando en hacer aceite de microalgas. O sea, Sí. estaba muy en la calle. En España había, bueno, en Santiago incluso, había docenas de grupos de investigación cultivando microalgas a nivel piloto. Y como fuente, se anunciaba fuente de proteínas, fuente de todo, sí, sí. Eso. Sin embargo, eso Ahora no se oye. no lo veo ahora. Pues yo te digo, vamos, esto lo sé por las empresas fabricantes de piensos de acuicultura, que ha caído los aceites alternativos, ¿sabes? Estos aceites que vienen en microalgas, de otro tipo de fuentes y tal, han caído de precio porque hay la corriente del Niño ha sido fabulosa estos 2 últimos años y entonces el precio de la anchoveta ha caído y tienen materia prima para extraer el aceite de pescado. Y en cuanto a los grupos de investigación, pues yo no sé decirte. Vamos, a lo mejor fue un boom durante unos años y después, no sé, yo conozco, por ejemplo, sin ir más lejos, porque está implicada en proyectos europeos con nosotros, la biotecnológica Baxa islandesa, que utiliza la energía geotérmica, esta de los géiseres de allí de Islandia, y tienen una factoría que parece aquello como la NASA en medio de los géiseres y de las llanuras aquellas de Islanda con los fotorreactores para producir microalgas. Los israelitas también lo están haciendo en pleno desierto para extraer carotenos. No sé si puedo hacer otra pregunta. Sí, sí que no, de momento no hay otro. Esta es ya una curiosidad. ¿Sabes que hay leches que indican que su contenido en omega 3 Sí. reduce también el colesterol? Que es un tema que hoy no tocaste tanto, me parece. ¿Eso es así? A ver, estas Pero el leches, omega creo 3, que es... sea de la leche, sea el que le añaden a la leche o el que venga del pescado, reduce colesterol, además del efecto antioxidativo que decías tú antes. A ver, Antiinflamatorio. si tú te basas en los estudios epidemiológicos y los estudios de intervención,
vas a encontrar resultados totalmente contradictorios. Vas a encontrar resultados que afirman o que demuestran que sí que reduce colesterol y triglicéridos, la dieta de omega 3, y otros que no encuentran ningún efecto. Yo creo que es muy importante tener en cuenta en qué forma química el omega 3 se está incorporando. No es lo mismo que se incorpore en forma de triglicérido, de ácido graso libre o en forma de fosfolípido, lo que le comentaba antes a Beatriz de lo del krill, el aceite de krill. Y después, bueno, está Carlos aquí, me parece. Carlos a lo mejor puede contestar mejor que yo, porque yo sobre la homogeneidad de todos estos estudios de intervención para poder comparar los resultados, no sé cómo es de sencillo. Creo que no lo es tanto. ¿No, Carlos? Vamos a ver. A nivel de estudios de nutrición, es un gran reto. Es un gran reto porque la mayoría de los estudios de intervención nutricional no están controlados de forma adecuada. De hecho, un poco por hablar así de algunos muy clásicos y muy potentes, por ejemplo, uno que sí que se consiguió llevar a cabo fue el de dieta de Mediterránea, pero El costó una Predimed, ¿no? intervención, el Predimed, que hay una segunda que es el Predimed Plus, que está en este momento, Sí. pero se llevó algo así como 6 años de intervención y 9 de seguimiento, algo por el estilo, para poder demostrar de que hubiera un efecto beneficioso sobre determinados. ¿Por qué? Pues porque básicamente la mayoría de los estudios de intervención nutricional, al no haber grandes compañías farmacéuticas detrás, están limitados a- a seguimientos muy cortos y número de sujetos en intervención también muy limitado. En el caso de Perdimez había más de 5.000, creo recordar. O sea que era ya una corte relativamente grande. No tan grande como algunos estudios de farmacológicos típicos, que puede haber en obesidad, diabetes, etcétera, pero que ya con cierto nivel. Y después hay en los estudios de intervención nutricional, uno de los grandísimos problemas que hay es de que eh, si tú haces un estudio de intervención farmacológica, es muy fácil, le coges una muestra periódicamente a los sujetos y mides los niveles del fármaco en sangre y tú dices, este lo ha tomado, este no lo ha tomado. En el estudio de intervención nutricional, ese parámetro habitualmente no lo puedes controlar. En el caso de Predimed había una cosa que sí se hacía, que era medir polifenoles en orina como para detectar ingesta de aceite de oliva. Y eso fue una de las grandes fortalezas del estudio. Pero la mayoría son cuestionarios que le preguntan a la gente, ¿usted cuántas veces toma? Y eso ha habido recientemente un artículo, no hace mucho, en el último año, en Science, que lo más importante que demuestra es de que cuando preguntamos a la gente lo que ha comido, lo que nos dicen no es la verdad, porque cuando después vas a las estadísticas del Ministerio de Agricultura, de lo que se come, lo que no se come, no encaja nada en relación a lo que tú puedes inferir de las encuestas nutricionales. Incluso hubo alguna muy famosa que era que le parecía a la gente una determinada dieta, la comida que daba en una determinada compañía aérea y el resultado era de que le parecía a la gente bastante normal, pero era una compañía aérea que no daba comidas de ningún tipo en sus servicios. O sea que eso un poco te ilustra lo complicado que es esa parte. Por tanto, yo sí estoy de acuerdo en que los estudios de intervención nutricional, la mayoría de los publicados, no tienen un valor robusto que te puedas sacar grandes conclusiones. Hay muy pocos y normalmente necesitas miles de sujetos, tiempos muy largos de intervención y muy controlados que no suelen llevarse a cabo más que en muy contadas ocasiones. Perdona, pero esto aplica también para el caso de dietas de pescado. Sí, yo creo que pues, Claro, hoy Isabel nos presenta unos resultados Pero yo os lo claros, presento. analíticos, etcétera, pero la pregunta es, ¿eso a nivel, digamos,
de persona, ¿esto realmente produce ese efecto antiinflamatorio? Eso, hay Juan, estudios comparativos de ese tipo. pero yo lo que os traigo aquí es un mecanismo de acción. Sí, está claro. Vale, o sea, ese es el mecanismo de acción. Yo como química lo que estudio es el mecanismo de acción. Claro, pero tú indicas que esa dieta tiene un efecto No, antiinflamatorio y incluso resolutorio, ¿verdad? Que los esquimales tenían o tienen una incidencia más baja en enfermedad cardiovascular, eso es así. Y que los esquimales comen más grasa que una población europea, también. Que la diferencia está en la composición de esa grasa, también. Entonces, si vamos aislando la problemática y nos quedamos en la composición de esa grasa, que es una composición a base de aceites de ácidos grasos de pescado, entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué esos aceites de pescado pueden tener ese efecto beneficioso en la enfermedad cardiovascular? Yo no sé si es porque bajan el colesterol o porque bajan los triglicéridos. Lo que sí te puedo decir, y eso sí que es así, es que se enriquecen las membranas. Porque las membranas se enriquecen. Porque eso pasa en los peces, de la acuicultura, y pasa en las gallinas, en los pollos. ¿Vale? Y somos lo que comemos. Entonces, las membranas de nuestras células reflejan esa composición grasa de los alimentos que ingerimos. Entonces, el que toma aceite de pescado con una determinada frecuencia, un producto del mar, enriquece sus membranas. ¿Por qué de ese enriquecimiento de membranas se pasa después a una mejora neurológica o neurodegenerativa o una mejora metabólica? Bueno, pues una de las razones que los mecanismos nos indican es que se forman estos metabolitos de resolución. Lo que es bueno para el esquimal igual no es tan bueno para nuestro presidente, porque no vive allí y no tiene el gasto energético que tiene el esquimal, etcétera, Tiene que etcétera. comer menos grasa, primero. Bueno, pero está delgado. No te entusiasmes. Tiene mucho estrés. Oxidativo. Igual le venía bien, más o menos, frecuentemente. Bueno, no sé si hay algún comentario más. Si no, tenemos que ir todos al supermercado a comprar. Sí, inmediatamente. Bueno, pues nada, un placer. Gracias a todos, panelistas y no panelistas que se han conectado. Y gracias, Isabel, por la charla. Y nada, gracias a vosotros por estar aquí en vez de estar de paseo. No, aquí hace mucho tiempo. Donde está Beatriz hará bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Aquí estamos pasados por agua, pero bueno. Que también es bueno. Que también es bueno. Sí. Bueno, pues nada, os emplazo al próximo martes de la Academia, que será en noviembre. Ya sabéis que hay un parón ahora en octubre por todos los actos del Día de la Ciencia en Galicia. Entonces el próximo será en noviembre. Muy bien. Nada. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias.